Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio del día de hoy. Hoy vamos a leer del capítulo 9 de Lucas. Vamos a leer del versículo 18 al 24. Y vamos a hablar un poquito acerca de esa pregunta que Jesús compartió con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Si se dan cuenta, el preámbulo de estos versículos, del versículo 18 al 24 del capítulo 9 de Lucas, nos narra la historia de que Jesús acababa de alimentar a 5.000 personas. Es decir, justamente después de un acto milagroso, realmente, de poder alimentar a 5.000 personas, Jesús hace esta pregunta. Entonces vamos a leer Lucas 9, versículos del 18 al 24, y dice: un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Y Pedro afirmó diciendo: el Cristo, Dios. Y Jesús les ordenó terminantemente que no dijesen nada a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí o por mi causa, la salvará. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente para este entonces todavía había algo en el ambiente en el que mucha gente no sabía quién realmente era Jesús. Los sacerdotes, los fariseos lo seguían, no creían en él. Los discípulos todavía estaban en ese caminar con Jesús y aprendiendo de él. Y hay que imaginarse que ese debe ser una posición bien difícil, ¿verdad? Pero después de este gran milagro de alimentar a 5.000 personas, Jesús hace esta pregunta. Porque si esto no impresiona a alguien, mejor dicho, ¿qué puede impresionar a alguna persona? Entonces es aquí cuando hace esa pregunta, pero se las hace primero: ¿quién dice ellos que soy yo? Y la respuesta es muy interesante porque dice, bueno, uno dice que es Juan el Bautista, otro que es Elías o algún profeta antiguo. ¿Por qué razón la gente que estaba por ahí caminando alrededor de él, viendo a Jesús haciendo milagros, van a decir que lo van a confundir con Juan el Bautista o con Elías o con antiguos profetas? Todas personas que no existían. Bueno, hay algo muy especial en este sentir de por qué ellos entendieron y confundieron que tal vez alguno de estos personajes era Jesús. Pues verán, en el Antiguo Testamento, Elías, por ejemplo, fue arrebatado y hasta hoy en día los mismos judíos están esperando que regrese. Juan el Bautista, que vino a profetizar y vino a presentar a Jesús ante la sociedad en donde vivía, pues lo mataron y pensaron que él era el Mesías. O algún profeta pensaron que era el Mesías. Es decir, todo se relaciona en que han habido personajes en la historia en que se han presentado como el Mesías. Y lo que quisieron simplemente decir es, bueno, debe ser alguno de ellos en la misma forma como Mesías, que debe ser Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, él hace la pregunta, después dice, ¿quién dicen ustedes entonces que yo soy? Y Pedro contesta diciendo, tú eres Jesús, el Mesías, tú eres el Cristo, mejor dicho, el Mesías. Tú eres Yeshua HaMashiach. Porque la palabra Mesías o Cristo, que proviene del griego, de Christos, significa el Salvador. Entonces, Pedro afirma que
no tienen que ser los demás y confundirlo con los demás. Es que tú eres realmente el Mesías. El Mesías que se ha hablado durante mucho tiempo en la historia judía. Pero Jesús le revela que, mira, lo que has dicho tienes toda la razón, pero esto no viene de ti, esto viene una revelación realmente de adentro, de afuera, de arriba, ¿ok? Que lo hace mucho más profundo. Porque realmente está diciendo que, miran, ellos no tienen la capacidad de decir o de saber quién soy yo, pero tú acabas de hacer una proclamación en el que no es de ti, pero que viene de Dios. Y es de ahí donde nosotros tenemos que recibir esos mensajes. No de nuestro intelecto, no de nuestro razonamiento, no de nuestros estudios exclusivamente, sino una combinación de todo. Una combinación del conocimiento que la Biblia nos enseña y una revelación de Dios que nos afirma entender, wow, este es el Cristo, este es Jesús, Yeshua HaMashiach. Y yo comparo eso tal vez en el día de hoy, cuando muchas personas todavía siguen confundiendo quién es Jesús. Algunos los encuentran, otros no los encuentran. Y eso es tal vez debido a de que, así como Pedro hace esta increíble afirmación que proviene de Dios, que proviene del Espíritu, tal vez nosotros tenemos que encomendarnos a Dios y preguntarle, mira, si tengo duda quién es Él, permite que el Espíritu me lo revele. Y la revelación va a ser manifestada a través de su palabra. Y la revelación va a ser manifestada a través de esa conexión con Dios, a través de esa palabra que le va a ayudar a uno a ser igual que Jesucristo. Ahora, obviamente, seguir a Cristo no es fácil. Para eso tenemos que ser muy conscientes de esta realidad. Pero también tenemos que entender que esta es la mejor que nos puede pasar a nosotros cuando nos encontramos con Jesús. 3 escenas se reflejan en este pasaje: la oración, la realidad de la cruz y lo que implica el seguimiento de Cristo. El primero, que está relacionado con la oración. ¿Por qué Jesús recurre constantemente a la oración? ¿Por qué busca lugares solitarios para hacerlo, apartado de la gente? Cristo nos muestra que en la oración es importante en nuestro diario caminar con Él, porque realmente es el alimento del alma. Es el momento dedicado exclusivamente para dialogar con Dios. Es el momento en el que nosotros podemos meternos en sincronizarnos con Él espiritualmente y conectarnos. Hay una, no quiero decir fábulas, pero hay una gran creencia, una gran tradición dentro del judaísmo, sobre todo en el Antiguo Testamento, en el que el talit que usan para la oración, si han notado, el talit lo ponen encima y se tapan. Es como estar en su propio espacio. Ellos creen que encerrándose pueden estar en ese espacio con Dios. Y en ese espacio, mientras están orando, pueden suceder milagros, pueden suceder cosas sobrenaturales. Por eso es que la oración es muy importante. Y el Nuevo Testamento nos dice orar sin cesar. Pero tal vez eso es una de las cosas que no hacemos constantemente. Nos conformamos con orar por el desayuno, el almuerzo, la cena. Y si no estamos muy cansados, orar por el gran día que tuvimos en 2 minutos y medio antes de dormirnos. Pero es que la oración es un elemento sumamente importante para todo discípulo de Jesús. Es ahí donde Jesús se encontró en medio de su agonía y del miedo de ir a morir orando. Es ahí donde Él pudo entrar en conexión con su Padre Celestial y decir, mira, no, que se haga tu voluntad. Es importante la oración porque la oración es en donde nosotros estamos constantemente conectados con nuestro Creador. Y nos indica que requiere de mucha fuerza espiritual, algo que se consigue solo en la oración. Cristo, el Mesías, es verdad. Él existe. Pero su capacidad humana para afrontar el sufrimiento no era menos que el nuestro. Él necesitó de la oración. ¿Cuánto más nosotros? Luego, Él pregunta, ¿quién dice que yo soy? ¿Quién dice que yo soy? Bueno, compartimos que cuando Él hace esta pregunta, había confusión obviamente entre
la población de Israel. Cristo les dice a continuación que debe padecer, que tiene que ser rechazado y que tiene que ser entregado a muerte para después levantarse de una nueva vida. Por eso que es importante la pregunta que hizo, porque ese quien yo soy es el que me envió a mí para poder impactar a este mundo a través de mi padecimiento, del rechazo y de entregándome a la muerte de cruz. Porque después de toda esta tragedia vendría la resurrección. Y la resurrección es el centro del Evangelio. No es la cruz. La cruz es parte, pero la resurrección es parte del Evangelio y parte de nuestro entendimiento de que podemos tener vida eterna, de que nuestra alma no está limitada en tiempo, sino que es eterna. Y es aquí donde podemos nosotros llegar a la conclusión y decir, caramba, pues ahora sí sé quién es ese Jesús que pregunta quién soy yo. Él es Jesús, el Salvador. Y mientras estemos en contacto con Él y podamos nosotros entender el valor que Él tiene en nuestras vidas, el que nos puede llevar a esa resurrección eterna, nos va a llevar al tercer paso, que es de seguirle. Porque acuérdense que Él dice que tenemos que tomar esa cruz para seguirlo. Esa cruz es sumamente importante para el cristiano porque no hay cristianismo sin cruz y sin resurrección. Esa cruz representa que al negarnos a nosotros mismos de que Jesús va a ser el centro de nuestras vidas, la cruz significa voy a morir diariamente a mis debilidades, a mis pecados y a las cosas deshonrosas que pueda hacer en contra de nuestro Creador Dios. Es entregarse definitivamente a un estado de santificación. Y esta palabra a veces puede significar algo como muy teológica, pero santificación significa simplemente un estilo diferente del estilo de vida que el mundo lleva, que nos distingue que no somos del mismo mundo, aunque vivamos en este mismo mundo. Reconocer a Cristo como Salvador implica entonces aceptar esa cruz cada día diciendo no voy a pecar. Cristo murió por mí en ese momento, yo voy a morir en este momento por cualquier anhelo o deseo carnal que se me presente a mí por mi condición humana. Y no solo es aceptarla pasivamente, sino es vivirla, es abrazarla y utilizarla como puente para llegar a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios en el oído? ¿Qué ha murmurado en nuestro corazón? La pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? Y me pregunto, ¿qué significa para mí Jesús? ¿En qué forma habita Él en mi vida? Que realmente estoy elevándolo a entender y aceptar que Él es realmente el Mesías. No por revelación de conocimiento humano, sino por revelación espiritual que proviene de arriba. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que haga entonces con esto? Medite acerca de qué es lo que va a hacer usted con el entendimiento de quién es Jesús. ¿Cómo va a aplicar en su vida su orden de pensamiento, su actitud y su conducta? ¿Cómo vamos a impactar a otros? Tal vez haciendo milagros, no del estilo de Jesús de alimentar a 5,000 personas, pero el milagro de llegar con una voz de aliento y de esperanza para aquellos que están en desilusión, o los que viven acerca, a lo mejor los que viven al margen de la sociedad. Todo va a depender de usted, y todo va a depender de su respuesta. ¿Quién dice usted que soy yo? Pregunta Jesús. Gracias y nos vemos en la próxima.